te he conseguido los mejores plugins VST de guitarra eléctrica gratis. Hola a todos y bienvenidos a Quokka Productions, yo soy Quokka y en este vídeo te voy a enseñar 7 plugins VST gratuitos de guitarra eléctrica. Te mostraré cómo funcionan, cómo suenan y los pondremos en práctica. ¡Let's rock! El primero de estos plugins es la Jazz Guitar de Kontact Factory. Lo puedes adquirir con el Complete Start, que es completamente gratis, que te viene con un montón de instrumentos VST, tanto sintetizadores como instrumentos ampliados. Ya expliqué algunos de estos instrumentos aquí. Concretamente la librería se llama Kontact Factory Selection. Es una guitarra bastante oscura, pero vale la pena. El sonido que viene por defecto ya está guay, pero aún así se puede moldear bastante. Puedes controlar el tono para que sea más brillante o más oscuro. También puedes ajustar el ruido, que es apreciable sobre todo al momento de soltar la nota. Tenemos incorporado una sección de amplificación y efectos dentro del mismo plugin, en el que puedes aplicar compresión, un efecto de wah-wah y distorsión, que me sorprende lo bien que suena. Uy, vamos con eso. Vamos a distorsionarlo un poquito menos. Suena que flipas. Vamos a probar con un loop de mi librería Sushi Drum Kit. Si quieres esta librería la tienes gratis en la descripción. Solo tienes que entrar en el enlace, darle aquí, introducir tu email y tu nombre y se te envía directo al correo. Muy fácil. La siguiente es la guitarra Peel Guitar de la librería Labs de Spitfire Audio. Si navegas dentro podrás encontrar joyitas como esta Peel Guitar. Suena muy bien, un poquito oscura eso sí, pero si es lo que buscas, perfecto. Dentro del instrumento tienes varias versiones del mismo. Dentro del mismo instrumento puedes modificar cosas como la reverb o el tightness, ¿qué es tightness? O presión, tirantez, vale. Vamos a unirlo con lo que ya teníamos. Se me queda la melodía demasiado grave, pero me gusta ese rollo. Así que lo que voy a hacer es duplicar esa melodía con otra guitarra. En este caso voy a utilizar este mandolin, también de la librería Labs de Spitfire Audio. Y las dos guitarras a la vez suenan así. Combina muy bien juntos, ¿eh? Y el siguiente plugin es... suscríbete. El Villan Chu, incluso tenéis disponible la versión número 3. Esta guitarra que veis aquí es un pasote, para lo simple que parece. Tienes todos estos modos de tocar, pulsando o escribiendo en MIDI la tecla correspondiente. Por ejemplo, si lo quieres en mute, mantienes la tecla F sostenido -2 y suena... Puedes elegir si quieres tocar con armónicos, en posición abierta... Básicamente todas estas variantes. En estos VST de guitarra eléctrica siempre va bien un amplificador. Yo conseguí gratuitamente el Guitar Rig 6, pero creo que ya no está disponible. Si quieres algo más mono, más cute, tienes la Cute Emily Guitar, que es otra guitarra sampleada que ha sido grabada en Dry. Y sus parámetros no pueden ser más simples: ataque, decay, sustain, release, volumen y pam, chim pum. La verdad es que ya suena bastante bien de por sí, pero si quieres darle caña, pues vas a necesitar un amplificador. Si no tienes a mano ningún amplificador, una buena opción es la DVS Guitar, con la que puedes controlar directamente los efectos de drive, el hi-cat, el reverb. Drive es la distorsión, el hi-cat es un filtro paso alto y la reverb pues es la reverb. También tiene un aparatado para el flanger. Mira tú. Con el que puedes controlar la velocidad del mismo o la incidencia. Otro plugin que te puede ayudar a arrancar tus producciones en un día que no tengas inspiración es el Lithality Iridium Iris. Con él puedes evidentemente escribir tus acordes y melodías, pero algo interesante es que te viene con MIDIs preestablecidos, con los que puedes ir jugando. Selecciona el riff y le das a play. Puedes modificar el raqueo, que es el strum, release, el gain es la distorsión, lo llaman así. Quizás lo único incómodo es que el play funcione desde dentro del plugin y no desde el propio DAW. Y la siguiente guitarra eléctrica es la Haunted Guitar Lite,
Para descargarla es muy fácil, solamente tienes que entrar en la web, poner la cantidad que quieres donar, puede ser lo que quieras o un 0, le das, escribes tu correo electrónico y te lo envían. Es otra guitarra sampleada, tratada con un montón de efectos para conseguir un sonido oscuro, y ya lo puedes ver en el diseño del plugin. Aquí se samplea una Fender Stratocaster Plus Deluxe, y cada preset contiene 28 samples procesados con diferentes efectos. El plugin nos ubica en una casa encantada, y en cuanto suena una nota aparece la guitarra encantada. En cuanto a los knobs tenemos el ataque, que es el tiempo que tarda la nota en llegar a su máximo volumen. De esta manera entra más en fade-in. Tienes el decay, el sustain y el release. Si quieres que el sonido acabe en cuanto dejes de presionar la tecla, necesitas un release corto. Si quieres un poco de cola, un poquito más largo. Mira la diferencia de este riff con un release largo. ¡Ah, locura! Con un release corto. El plugin también viene con un LFO que por defecto afecta al pitch. En el primero modificas la velocidad en la que fluctúa. Se va desafinando muy lento o muy rápido. Y el siguiente, ¿cuánto afecta? Si te pasas es horrible, pero un poquito le da su toque. El cutoff es un filtro que puede ser de paso alto, lo puedes cambiar en el panel izquierdo, al igual que a qué quieres que afecte el LFO. Al pitch, al pan, al pitch, al pan. Luego tienes un knob de reverb, otro de ruido y el pan. Vamos a probar presets. Vale, teniendo esto vamos a acabar el beat. Vamos a hacer una estructura. Vale, tanto para la batería como para el 808 he utilizado los loops de mi nuevo drum kit. Y como van incluidas las diferentes pistas del loop, puedo hacer que entre y salga los instrumentos que yo quiera. Por ejemplo, aquí suena hi-hat, percusiones, crashes, pero a partir de aquí hace el cambio. Pero a partir de aquí dejan de sonar para entrar en una nueva sección. Lo dicho, si lo queréis lo tenéis en la descripción de forma gratuita. Vamos a hacer un resumen. En este vídeo te he facilitado un montón de plugins de guitarra eléctrica gratuitos, totalmente legales. Si te ha gustado y quieres más, vas a flipar, porque he preparado un vídeo con muchísimos plugins más de guitarra. Lo tienes aquí. Venga, dale. Dale. Mientras te lo piensas, te pongo el resultado del beat.